Era una mañana aparentemente común, pero para Elena, esa aurora se transformó en el preludio de un cambio irreversible. El sol, tímido y dorado, se colaba por las cortinas, pintando de luz la habitación compartida por ella y Marco, su esposo. A la par que despertaban, en una intimidad que siempre había sido el refugio de ambos, algo inusual aconteció. Mientras la pasión los envolvía, Marco posó su mirada, normalmente intensa y cálida, en una forma que parecía cargada de deseo, pero que en un instante se tornó distante y frío. Sin previo aviso, en medio del encuentro, Marco interrumpió con una voz apagada y casi mecánica. «Estoy cansado», dijo. Aquellas palabras, dichas en el clímax de la intimidad, se deslizaron como un puñal en el corazón de Elena. No era la primera vez que lo oía, pero sí la primera que se sentía tan injustificada, tan fuera de lugar. Algo en la forma en que lo dijo, con una prisa inexplicable por justificar un sentimiento vagamente anunciado, encendió en ella la chispa de una inquietud que crecía con cada minuto. Durante el desayuno, mientras intentaba restituir la normalidad, Marco mantenía una fachada serena. Conversaron sobre asuntos cotidianos, pero la mente de Elena vagaba por senderos oscuros, reconstruyendo mentalmente el momento. ¿Por qué se había interrumpido? Esa pausa, breve pero fulminante, le sembró la duda. No tardó en formar en su interior un fuego de sospecha, pequeño al inicio, pero que iba acumulando intensidades. A lo largo del día, la rutina parecía haber sufrido un sutil cambio. Marco decidió comenzar a salir a caminar por las mañanas, un hábito aparentemente inocuo, pero que con el tiempo se volvió más insistente. Al principio, Elena no encontró motivo para preocuparse. Él siempre había disfrutado de esos paseos para despejar la mente. Sin embargo, con cada mañana que transcurría, notó algo que no encajaba. Al regresar de sus caminatas, Marco parecía impecable, sin señal alguna del esfuerzo físico que el ejercicio inevitablemente deja. Su rostro, usualmente animado después de una buena caminata, era inexpresivo, casi frío. Su piel no presentaba ni la más mínima huella del sudor o del cansancio, como si no hubiera corrido ni respirado con fuerza. Antes de seguir, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de qué parte del mundo nos sigues. Escribe tu país o ciudad en los comentarios. Una mañana, observándolo en silencio mientras abría la puerta, Elena se atrevió a preguntarle con tono despreocupado: «¿Y cómo estuvo tu caminata?». Marco, sin apartar la mirada, contestó de manera casi automática: «Bien, tranquila. Escuché música». Sus palabras eran suaves, demasiado suaves, y la forma en que evitaba cualquier detalle hizo que Elena se sintiera inquieta. Fue allí, en esa respuesta tan medida, cuando comenzó a preguntarse si acaso había algo más detrás de aquellas salidas aparentemente inocentes. La inquietud de Elena no se quedó en meras sospechas internas. Pronto empezó a notar patrones. Marco solía salir casi en solitario, casi todas las noches, y cuando regresaba, lo hacía en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en cada una de esas horas nocturnas. La excusa era siempre la misma: trabajo, reuniones o proyectos complicados. Pero el rubor en su rostro, la forma en que evitaba contactarla mientras estaba fuera, la llenaron de una sensación de vacío. Una noche, incapaz de ignorar más el creciente desconcierto, Elena tomó una decisión arriesgada. Siguió a Marco. Con el corazón palpitándole como si quisiera salir de su pecho, se deslizó tras él, manteniéndolo a la distancia en calles poco iluminadas y rincones que parecían sacados de un thriller. Observándolo, notó su andar decidido, sus movimientos medidos, y la forma en que miraba a su alrededor, como si se asegurara de no ser visto. Llevaba puesta una chaqueta gris, oscura y discreta, y parecía más un ejecutor en una misión que un hombre común. Marco se dirigió hacia un edificio que no encajaba con la imagen de una oficina moderna ni con la efervescencia de un lugar de encuentro social. Se trataba de una casa antigua, con paredes descascaradas y un jardín que, con el paso del tiempo, había perdido todo su esplendor. Allí, entre sombras y faroles que parpadeaban, se detuvo. Elena se escondió tras un seto y esperó, consumida por la incertidumbre. Pasaron casi 30 minutos antes de que Marco emergiera nuevamente. Y no estaba solo. A su lado salió una mujer mayor, de porte distinguido y mirada dura,
que contrastaba radicalmente con la imagen del hombre del que Elena se había enamorado. Ella vestía un elegante vestido negro, y su cabello, recogido con precisión, le daba un aire imponente. Se acercó a Marco con una serenidad forzada, tomó su brazo y se inclinó para decirle algo al oído, palabras inaudibles para quien observase desde lejos, pero que parecían sellar un acuerdo innegable. Luego la mujer le entregó un pequeño paquete, envuelto cuidadosamente en papel discreto. Marco lo tomó sin dudar, lo guardó en el bolsillo y, sin que su rostro mostrase remordimiento alguno, se marchó sin mirar atrás. Desde aquella oscura esquina, Elena lo vio todo. Cada detalle quedó grabado en su mente, y el pánico silencioso de la traición comenzó a devorarla. Esa imagen se convirtió en una secuencia interminable. La mujer, el gesto, el paquete, la fugacidad del encuentro. No era suficiente para confirmar una infidelidad, pero sí era razón suficiente para que la mente de Elena se llenara de preguntas sin respuestas. A partir de ese día, los comportamientos de Marco se volvieron aún más erráticos. El hombre que antes había sido su pilar, su refugio, comenzó a distanciarse emocionalmente. Sus risas se volvían forzadas, sus abrazos mecánicos. Los silencios en la mesa se expandían en duras pausas que parecían gritar secretos ocultos. Lo que antes era una convivencia armoniosa se transformó en una serie de días llenos de tensiones y miradas esquivadas. La inquietud de Elena aumentó cuando, una tarde, mientras doblaba la ropa en su dormitorio, encontró algo inesperado en el bolsillo trasero de uno de los pantalones de Marco. Una hoja de papel, arrugada y casi oculta, en la que se escribió con mano temblorosa una sola palabra: Leslie Malkovich. El significado era un enigma, un nombre extraño que nunca había escuchado en su hogar. ¿Quién era Leslie Malkovich? ¿Por qué estaría relacionada con Marco? La nota fue como la chispa que encendió el fuego final de sus sospechas. Con cada minuto, la mente de Elena se llenaba de interrogantes. Recordaba cada gesto, cada salida, cada mirada distante de Marco. El beso inesperado de aquella mañana, la ausencia de esfuerzo durante sus caminatas y esa reunión en la casa antigua se entrelazaban formando un tapiz de secretos y mentiras. La imagen de la mujer mayor y la entrega del paquete se repetía incesantemente en su mente, mientras que el nombre, Leslie, se grababa como un presagio ominoso. Por las noches, al cerrar los ojos, Elena se encontraba inmersa en pesadillas. Soñaba con Marco en una sala oscura, rodeado de documentos y cartas misteriosas, mientras una voz le repetía que el engaño estaba en cada gesto, en cada silencio. El peso de la incertidumbre se hacía insoportable. Ella, que alguna vez había confiado en el amor y la sinceridad, ahora vivía en un torbellino de desconfianza. Cada día, cada hora, parecía extenderse eternamente. La rutina se quebraba en pequeños episodios que relumbraban con la intensidad de un faro en la oscuridad, pero que, en realidad, solo eran señales de que algo grave estaba ocurriendo. Los mensajes en el celular de Marco, la manera en que hablaba al teléfono, y esos silencios que engullían la habitación, eran todos indicios de una verdad a la que Elena se rehusaba a enfrentarse. Aquello que parecía ser un simple desliz se convirtió en el epicentro de una conspiración en la mente de Elena. Todo encajaba a la perfección, o al menos eso la hacía sentir. Y así, cada vez que Marco salía a caminar o a trabajar, ella se sentía abandonada, perdida en un mar de dudas que no encontraba un final. Las voces de los vecinos y amigos, aunque sutiles, añadían otra capa de intriga. Susurros en los pasillos del edificio, miradas que se desviaban cuando Elena pasaba, y comentarios vagos sobre secretos y cosas que pasan en la noche, la envolvían en una atmósfera de misterio que parecía no tener fin. Cada palabra era un eco, cada suspiro una pista que la arrastraba hacia lo desconocido. En el fondo, Elena anhelaba respuestas. Quería comprender por qué el hombre en el que había depositado su amor y confianza se comportaba de manera tan inusual. Pero, a medida que los días transcurrían, la confianza se desmoronaba lentamente, dejando en su lugar un abismo de desilusión y dolor. En el fondo, Elena anhelaba respuestas. Quería comprender por qué el hombre en el que había depositado su amor y confianza se comportaba de manera tan inusual. Pero, a medida que los días transcurrían, la confianza se desmoronaba lentamente,
dejando en su lugar un abismo de desilusión y dolor. El despertar de esa mañana, con su breve encuentro íntimo interrumpido por una excusa que resultó ser el preludio de algo mucho más oscuro, se convirtió en el primer capítulo de una historia de sospechas que prometía desvelar secretos insospechados. Y así, en cada minuto que pasaba, la sombra de la duda se extendía, llenando la vida de Elena de una incertidumbre persistente, como si cada latido de su corazón marcara el compás de una melodía fúnebre. Entre el suave murmullo del amanecer y el ineludible estallido del día, la vida de Elena se había transformado en un laberinto donde cada esquina revelaba otra intriga. Los silencios de Marco, los mensajes perdidos, las salidas a la noche y ese extraño encuentro en la casa antigua se unían en un rompecabezas en el que la verdad parecía siempre estar a un paso de ser descubierta, pero nunca del todo alcanzable. Así, en esa mañana inquieta, mientras el sol continuaba su ascenso sin detenerse, el destino de Elena se encontraba irremediablemente ligado a las sombras que empezaban a desvelarse. Y cada paso que daba, cada mirada furtiva, era un recordatorio de que el amor, en ocasiones, esconde más de lo que revela. El amanecer de la sospecha había comenzado, y Elena ya no podía volver atrás. Elena estaba agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Llevaba semanas viviendo en la sombra de la incertidumbre, de las sospechas que la carcomían sin piedad. Cada vez que Marco salía, cada vez que llegaba tarde, cada vez que su actitud cambiaba, Elena sentía que algo se rompía un poco más dentro de ella. Los pequeños detalles se habían convertido en montañas que no podía ignorar. El cansancio le nublaba la mente, pero la duda seguía viva, pulsante. Había decidido seguirle de nuevo esa noche. La noche era como cualquier otra en el calendario, pero para ella, ese día significaba algo diferente. Estaba determinada a descubrir la verdad, sea cual fuera. No podía seguir viviendo con la sospecha constante, con el miedo de que algo podría estar pasando a sus espaldas. Necesitaba la confirmación, aunque eso la desgarrara. La última excusa de Marco había sido la misma. Tengo que quedarme a trabajar. Pero su comportamiento no era el de alguien sumido en un mar de estrés laboral. Su rostro, su tono, la forma en que se mostraba distante, todo parecía indicar algo más, algo que él no le decía, algo que él estaba escondiendo. Esa noche, cuando Marco salió de la casa y se metió en su coche, Elena no dudó. Siguiéndolo a distancia, logró mantenerse fuera de su campo de visión. Había aprendido a moverse en las sombras, a no hacer ruido. En su mente se repetía una y otra vez la imagen de Marco riendo con esa mujer mayor, la que siempre parecía ser un consuelo para él, pero que no lograba encajar en la narrativa que ella había querido crear. La mujer no tenía sentido para ella, pero algo en su corazón le decía que no todo era tan sencillo. Así, en esa mañana inquieta, mientras el sol continuaba su ascenso sin detenerse, el destino de Elena se encontraba irremediablemente ligado a las sombras que empezaban a desvelarse. Y cada paso que daba, cada mirada furtiva, era un recordatorio de que el amor, en ocasiones, esconde más de lo que revela. El amanecer de la sospecha había comenzado, y Elena ya no podía volver atrás. Marco estacionó su coche y entró al hotel sin mirar atrás. Elena, con el corazón a punto de estallar, se acercó al hotel. No quería ser vista, pero tampoco podía quedarse atrás. Sabía que tenía que saber qué estaba pasando. Entró al lobby del hotel y, sin pensarlo mucho, se sentó en una mesa apartada, desde donde podía ver la entrada y salida del restaurante. La espera se hizo interminable. Con cada minuto que pasaba, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. La inquietud la invadía, y el ambiente lujoso del lugar, que normalmente habría disfrutado, ahora solo le parecía una prisión. Estaba atrapada en una jaula de sospechas, con el eco de las palabras de Marco resonando en su mente. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Por qué no podía encontrar la paz? De repente, la puerta del restaurante se abrió y la figura de Marco apareció en la entrada, caminando hacia el interior del local. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. No era una sensación normal. Su corazón comenzó a latir más rápido, y luego la vio. Ella entró detrás de él, una mujer joven, de unos 25 años, de aspecto elegante, con un aire sofisticado
y una presencia tan segura que hizo que Elena se sintiera aún más vulnerable en su escondite. La joven no era nadie que Elena conociera, y eso la hizo sentir aún más incómoda. Marco la acompañó hasta una mesa apartada en un rincón y se sentaron cerca uno del otro. Elena no podía apartar la vista de ellos. Los movimientos de Marco eran diferentes con ella, más relajados, más cercanos. Cuando la joven sonrió, la expresión de Marco cambió. Su rostro se suavizó, y eso, a pesar de la distancia, le pareció a Elena como una confirmación de todo lo que había temido. Por un momento, Elena pensó que podría estar equivocada. Tal vez todo era una coincidencia. Quizá estaba malinterpretando las señales. Tal vez su mente estaba creando imágenes y pensamientos donde no lo sabía. Pero cuando vio a Marco inclinarse hacia la joven, cuando vio la forma en que sus labios casi se rozaron, el nudo en su garganta creció. El dolor se apoderó de ella. El mundo dejó de girar, y su única visión fue esa imagen de ellos juntos. Todo sucedió tan rápido que Elena casi no pudo reaccionar. Marco y la joven se inclinaron el uno hacia el otro, y en ese instante, un beso que Elena jamás había imaginado presenciar. El beso fue apasionado, lleno de deseo. No era un simple roce de labios, era algo más profundo, algo que confirmaba sus peores temores. La joven no era solo una amiga, no era una colega de trabajo. Era mucho más que eso, y Elena lo sabía. Lo sentía en sus huesos. La intensidad del beso fue como una bofetada en el rostro de Elena. No podía apartar la vista. El sentimiento de traición, de impotencia, de rabia, se apoderó de ella con la fuerza de un torrente. ¿Cómo podía Marco hacerle esto? ¿Cómo podía ella, que le había dado todo, estar siendo tan cruelmente engañada? Cuando Marco levantó la cabeza y miró a la joven con una sonrisa complacida, el corazón de Elena se rompió en 1000 pedazos. No hubo palabras. No fue necesario. La imagen lo decía todo. Marco había caído, y había caído tan profundamente que Elena no podía más. Los dos se levantaron de la mesa, y Marco tomó la mano de la joven, guiándola hacia el pasillo que conducía a los ascensores. Elena observó cómo desaparecían de la vista. La rabia la invadió. Se sentía traicionada, como si el suelo debajo de sus pies se hubiera desmoronado. 1.000.000 de pensamientos inundaron su mente, pero ninguno de ellos podía justificar lo que acababa de ver. Ella sabía que no podía seguir ignorando lo evidente. En ese momento, el hotel, la cena, la gente a su alrededor, todo desapareció. Solo existían ella, Marco y la joven. Era una tragedia, un acto de traición tan profundo que Elena ya no podía ignorar. Se levantó de la mesa rápidamente sin pensarlo. Su cuerpo se movió por instinto, como si una fuerza externa la hubiera impulsado a actuar. El dolor era insoportable, pero su necesidad de confrontarlo era aún más fuerte. Cuando llegó a casa esa noche, Marco ya estaba allí. Su rostro mostraba cansancio, pero Elena sabía que eso era solo una fachada. Sus ojos brillaban, pero no por el trabajo ni por el estrés, sino por lo que había hecho esa noche. Sabía lo que había sucedido, y ahora él también lo sabía. La noche ya había caído por completo cuando Elena regresó a casa. Su mente retumbaba con los ecos del dolor que había experimentado al ver lo que Marco había hecho. Cada paso que daba en dirección a la puerta parecía aumentar la presión en su pecho, como si el aire se volviera denso y su alma estuviera atrapada en una jaula de incertidumbre y sufrimiento. El silencio en la casa solo acentuaba la gravedad del momento. La luz de la lámpara en la entrada parpadeó ligeramente, casi como si la misma casa estuviera temblando ante la tormenta que se desataría esa noche. No había más excusas ni justificaciones que valieran. Elena había visto lo suficiente. La imagen del beso apasionado entre Marco y Leslie aún la atormentaba. No podía quitarse de la mente el dolor de la traición, de la mentira, de cómo él la había ocultado todo, cómo su esposo, el hombre al que amaba, se había convertido en un extraño. La ansiedad la devoraba, y no podía esperar más. Debía enfrentarlo. Cuando abrió la puerta de la casa, vio a Marco sentado en el sofá, con la mirada perdida en el vacío, ajeno al huracán que se estaba formando en su interior. Él no la había visto llegar. Elena respiró hondo, y al entrar, las palabras finalmente escaparon de su garganta.
aunque como un susurro lleno de veneno y dolor. ¿Qué es todo esto, Marco? ¿Qué me estás ocultando? La voz de Elena tembló, pero había algo en ella que no era solo miedo, sino una mezcla de rabia y desesperación. Marco levantó la cabeza al oír su voz, pero no dijo nada. Su mirada evitaba la de ella. Elena dio un paso adelante, el dolor transformándose en furia. ¿Con quién estabas? No es solo ella. Vi lo que pasó, Marco. Vi lo que le hiciste, lo que hiciste con ella. El beso, el maldito beso, gritó Elena, mientras las lágrimas comenzaban a caer como un torrente incontrolable. Marco se levantó de inmediato, como si el ruido de su voz lo hubiera sacado de un trance. Su rostro estaba pálido, su cuerpo rígido. Sin embargo, su boca se mantenía cerrada. Su silencio era un vacío denso, pesado, que solo aumentaba el caos emocional de Elena. La mujer no podía seguir en esa tortura de incertidumbre. La necesidad de saber la verdad la estaba destrozando. «Contéstame, Marco. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás haciendo con esa chica? ¿Por qué me haces esto?» Elena sollozó. Sus palabras eran acusaciones llenas de angustia. «¿A qué juegas? ¿Qué estás buscando?» Marco respiró profundamente. Su expresión era una mezcla de incomodidad y remordimiento. Sabía que la tormenta que se desataba no podía ser evitada. No había forma de esconderse de lo que había hecho. No había manera de revertir la traición. «Elena, no es lo que piensas», dijo con voz quebrada, levantando las manos como para calmarla, pero sabía que nada calmaría el torrente de emociones que la arrastraban. «No», gritó ella, «no me digas que no es lo que pienso. Lo vi con mis propios ojos, Marco. Lo vi». El dolor de la verdad golpeó a Elena como un mazazo, pero lo que más la destruía era la ausencia de respuestas claras. Marco no estaba negando lo sucedido, pero no le estaba diciendo todo. No podía ser tan simple como una aventura, tan simple como una infidelidad. Algo mucho más grande se estaba gestando, algo mucho más oscuro. Esa misma noche, abrumada por el dolor, la confusión y una desesperación que le quemaba el pecho, Elena esperó en silencio a que Marco regresara. Cuando lo vio entrar por la puerta, no hubo gritos al inicio, solo una mirada rota, una que hablaba de días sin respuestas, noches llenas de imágenes que no entendía, y una traición que le arrancaba el aire. «¿Quién es ella, Marco?», susurró, con la voz quebrada. «No me mientas. Esta vez, no». La tensión se volvió espesa. Marco bajó la cabeza, sabiendo que el momento había llegado. No podía seguir escondiéndose. La tormenta estalló, con sollozos, acusaciones y preguntas que se chocaban unas con otras. Pero entre todo ese caos, Marco decidió hablar. Por primera vez, sin filtros. «No es lo que crees», dijo, con lágrimas retenidas. «No es solo una mujer. No es solo una aventura. Todo esto comenzó mucho antes de conocerte, Elena». Ella lo miró, incrédula. ¿Ahora quería justificarlo con el pasado? «Mi hermano», continuó, tragando saliva. «Cuando éramos niños, él fue víctima de un monstruo, alguien cercano a nuestra familia. Lo que le pasó lo rompió por dentro y nadie hizo nada. Mis padres, nuestros tíos, todos lo taparon. Preferían la apariencia, el silencio, antes que la verdad». Elena frunció el ceño, el corazón acelerado. Esa era una parte de Marco que nunca había visto. «Cuando crecí y entendí lo que había pasado, juré que iba a encontrar a los responsables. No solo por mi hermano, sino por mí. Porque también me marcó. Viví con su dolor como si fuera mío. Durante años, Marco investigó en secreto. Reunió documentos, nombres, y se infiltró lentamente en círculos donde las verdades sucias solían esconderse detrás de sonrisas respetables. Los encuentros nocturnos, las salidas repentinas, las mentiras. Todo era parte de una red más profunda. «Esa mujer mayor con la que me viste», explicó, «no es mi amante. Es una testigo clave. Fue niñera de una de las víctimas en los 80. Ella me ayudó a reconstruir el árbol de corrupción. Y Leslie, ahí se quebró por completo. Leslie es hija de uno de los hombres que creo que participó o encubrió. Me acerqué a ella, sí. Primero por información. Me hice el encantador. Quería ganarme su confianza. Pero Elena sintió un escalofrío. «Te acostaste con ella», susurró. «Lo hiciste.
Marco no pudo negarlo. Sí, lo hice, pero no fue un plan. No fue parte de la misión. Me dejé arrastrar. Era una mezcla de rabia, venganza, debilidad. Estaba emocionalmente destrozado. Sabía que lo nuestro se estaba quebrando y me refugié en el peor lugar. Marco intentó explicar que todo había sido un rompecabezas de años, que tenía pruebas, grabaciones y testimonios que estaba a punto de entregar a un periodista, que todo lo que hacía era para sacar a la luz la verdad sobre una red de abuso protegida por décadas. Incluso le mostró a Elena una vieja carta de su hermano, escrita antes de partir, donde le pedía que, si alguna vez tenía fuerzas, hiciera justicia. Eso lo cambió todo en él. Se volvió frío, distante, obsesionado con desmantelar lo que su familia ayudó a esconder. Y en ese camino se alejó de todo lo demás, incluso de Elena. Pero nada de eso borraba el hecho de que la había traicionado, de que una parte de él eligió traicionarla con Leslie, no solo con su cuerpo, sino con el corazón roto y la mente perturbada por el pasado. Podría haber sido fuerte, dijo Elena, temblando. Podría haber aguantado el dolor del secreto, incluso el peso de tu cruz familiar. Pero no esto, no la cama compartida con otra mujer, no la mentira entre tus labios mientras me mirabas a los ojos. Elena no gritó más, solo lo miró como si ya no lo reconociera. Esa noche se encerró en la habitación de invitados. Marco se quedó solo en la sala, con los papeles, las cartas y los documentos sobre la mesa, como si eso pudiera cambiar lo que había roto. Al amanecer, con una maleta ligera y el corazón hecho trizas, Elena dejó el anillo sobre la mesita del living, junto a una nota. Te creo, pero no puedo perdonarte. Necesito encontrarme fuera de esta oscuridad. Horas después, el abogado de familia presentó la solicitud de divorcio. Marco no se resignó al silencio de Elena. La buscó en cada rincón de la casa. Le escribió cartas que nunca obtuvo respuesta. Dejó mensajes en el buzón con sus propias lágrimas secas en el papel. Cuando finalmente la encontró, a punto de partir, se arrodilló frente a ella. Todo lo que hice fue por mi hermano. No quise perderte, Elena. Nunca fue por amor hacia Leslie. Fue por justicia, por cerrar una herida que nunca dejó de sangrar. Pero Elena lo miró con ojos agotados, no por falta de amor, sino por el peso del dolor. Y en el camino, respondió, me convertiste en daño colateral. Yo no era parte de esa guerra. Solo quería amarte. No hubo gritos esta vez, solo una última caricia al pasar, y la promesa rota flotando en el aire como cenizas de algo que alguna vez ardió con fuerza. Elena voló lejos, con el alma rota y la mirada vacía. Las primeras semanas fueron un abismo. Lloró. Se sintió sola, traicionada, inútil. No entendía cómo todo lo que había construido se desmoronaba tan rápido. Pero el dolor, aunque quemaba, no la detuvo. En medio del duelo, empezó a renacer. En la costa de aquel nuevo país, levantó bares junto al mar, espacios llenos de vida, de música suave y libros en cada rincón. Emprendió con fuerza, con inteligencia y con un corazón que ya no pedía permiso para brillar. Con el tiempo, Elena se convirtió en dueña de una pequeña cadena de bares de autor, frecuentados por turistas, artistas y soñadores. Su nombre empezó a sonar en los rincones más inesperados. Era una mujer admirada, una líder silenciosa, una sobreviviente que aprendió a volar sin mirar atrás. Marco no se detuvo. Sin Elena, su único motivo fue cumplir lo que había comenzado. Siguió viéndose con Leslie. Al principio, todo fue estrategia. Acercarse a ella para llegar a su padre, uno de los principales responsables del infierno que destruyó a su hermano. Pero a pesar de sus propios límites, algo empezó a cambiar. El plan, tan claro en su mente al inicio, comenzó a difuminarse. Las líneas entre venganza y vínculo real se volvieron cada vez más borrosas. Cuando Leslie se enteró de toda la verdad, no gritó. Solo lo miró como si todo el aire se le hubiese escapado del cuerpo. ¿Fui parte de tu estrategia?, preguntó, con voz rota. Marco bajó la cabeza. Sí, pero también fuiste lo que no esperaba sentir. Leslie se encerró durante días. Lloró lo que no había llorado en años. Sintió rabia, asco, culpa, pero al mismo tiempo sintió algo que la confundía aún más. No podía odiarlo por completo. Después de noches sin dormir,
Lo enfrentó una vez más, no para perdonarlo del todo, pero sí para no seguir escapando de lo que los unía. Con dinero heredado de una vieja propiedad de la familia, Marco decidió dejarlo todo atrás. Leslie lo siguió. La ciudad los miró con desprecio. Nadie podía entender cómo Marco, el hermano del chico destruido por esa red criminal, había terminado con la hija de uno de los responsables. Hubo juicios silenciosos, miradas frías, familiares que los borraron de la foto. Pero ellos no se detuvieron. Vendieron lo poco que quedaba, armaron 2 maletas y desaparecieron. Sin explicaciones, sin despedidas. Días después, ya instalados en otro país, decidieron ir a la playa. La tarde estaba gris, con el viento arremolinando la arena y las olas rompiendo contra las rocas con una violencia inusitada, como si la misma naturaleza estuviera en guerra consigo misma. Caminaron por la orilla, descalzos, cada paso en la arena cargado de un peso silencioso, mientras sus mentes seguían atrapadas en todo lo que había quedado atrás. El silencio era denso, pero se mantenían cerca, sin hablar demasiado. El peso de lo no dicho flotaba en el aire. Fue Marco quien, de repente, se detuvo. Sus ojos se fijaron en algo a lo lejos. En una pequeña zona donde las rocas se juntaban con la arena, había un grupo de personas riendo, charlando, disfrutando de la tarde. Entre ellas, una figura destacaba. Allí, sentada, tomando con unas amigas, compartiendo risas, disfrutando del momento, estaba ella, Elena. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. ¿Qué piensas sobre lo que acaba de pasar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión.